Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe y pide el video. No sé si el cuerpo lo sabe porque llegamos destruidos al viernes, no como cuando teníamos 20 años, pero bueno, pide el video. Así que hoy vamos a hacer el video, pero un video totalmente distinto. Yo sé que todos los canales o la mayoría de la gente que está trabajando con emprendedores, con gerentes y demás te dan soluciones rápidas. Sí, es válido. Es válido también que puedas usar ChatGPT, Gemini, Cloud, lo que quieras. Pero creo que lo más interesante es el recorrido y el aprendizaje, el poder aprender a pensar y a repensar variables, negocios, estrategias. Así que hoy vamos a hacer algo totalmente diferente. Nos vamos a poner los lentes, nos vamos a sentar en la notebook y nos vamos a poner a trabajar con la matriz de Five Forces de Michael Porter. Así que bueno, vamos a la oficina y nos ponemos a trabajar con eso. Bueno, acá estamos trabajando en la oficina. Eh, lo que habíamos charlado la semana pasada estaba relacionado al FODA. Básicamente vamos a seguir el mismo ejemplo, vamos a seguir trabajando igual. Fíjate que lo que habíamos visto era las variables de análisis que en este caso habíamos puesto. Gestión de talento humano, fuerzas de ventas, programa de fidelización, entrega a domicilio, canal de ventas, pa. Bueno, lo que hicimos es pasarla a través de la cadena de valor de Michael Porter para poder detectar verdaderamente dentro de las variables controlables, dentro de lo que yo podría modificar, ya sea con el poder de firma, es decir, bajando la línea de autoridad, o a través de programas motivacionales, o a través de lo que yo quiera instrumentar, podría modificar esa realidad. Entonces eso realmente me va a dar a mí el peso de una fortaleza o una debilidad. Es la capacidad que yo tengo de transformar una variable, una realidad, en una fortaleza, una realidad, de transformarla, ya sea porque la puedo identificar o porque estaba subyacente y no la podía ver. A través de esto, si bien este ejemplo es muy escueto, pero tenés la base para poder hacerlo. ¿Pero con qué se complementa? ¿Qué falta? Bueno, falta lo externo. Vamos a lo externo. Acá tenemos el análisis de Five Forces. Voy a hacer algunas consideraciones. Eh, es cierto que este análisis lo que hace es analiza el sector. Acá lo que estamos analizando básicamente es el sector competitivo. Vos no estás analizando la macroeconomía, la política. Hay otras herramientas como el Pestel o el Bairo, otro tipo de análisis que podríamos usar. Pero a mí me parece mejor concentrarme en una herramienta. Primero porque la mayoría no va a ver este video técnico, pero además porque me parece que está bueno, de última, tomar la posta de lo que es la pregunta central y filtrar todo lo que sea en cascada hacia abajo desde la macroeconomía, desde la política, que son siempre en Argentina variables que mueven mucho. Nadie en su sano juicio en Argentina podría poner un negocio que esté totalmente calzado en precio dólar. Y porque es muy volátil, vos sabés que políticamente ahora en un año puede ser que cambiemos de gobierno y otra vez se dispare el dólar. Entonces, no lo harías. Pero sí hay que tener en cuenta, sobre todo cuando vamos analizando escenarios, la variable política y macroeconómica. Bueno, lo primero que voy a hacer, te voy a mostrar cómo está compuesta la matriz. Esto lo armé porque a mí me costaba mucho realmente ir trabajándola. Entonces traté de armar algo que a mí me sirva y que me simplifique el análisis y que lo pueda usar cuando quiera. Primero que tenés que tener en cuenta que el FODA no es algo estático que lo haces una vez y termina. El FODA es bueno, qué sé yo, semestralmente, trimestralmente, anualmente, poder pegar una revisión general, ¿viste? Si haces cortes semestrales está bueno, porque partiste el año pasado de una premisa, como decimos, estamos en Argentina y todo puede cambiar mucho. Ahora, por ejemplo, dentro de 100 días más o menos tenemos un impacto muy fuerte que va a ser la salida de SpaceX a la bolsa y se va a trasladar en muy poco tiempo al Nasdaq. Entonces se va a generar un reajuste, quizás no en un primer momento va a haber una compensación marginal, pero después sí se va a generar un ajuste importante económico y de alguna manera nosotros siempre tenemos una repercusión. Cambiaron de presidente de la Fed, así que Kevin Warsh no va a ser quien dirija la Fed, sino que va a ser Besen, y Besen es un político, no es un economista, así que todo eso va a incidir. Bueno, me dejo de irme por las ramas, que no es irme por las ramas porque tiene relación. Pero bueno, vamos a analizar, te voy a mostrar primero lo que armé. Lo primero que encontrás acá arriba, en esta parte donde estoy con mi cursor, es la rivalidad, son las 5 variables que vamos a analizar. Y acá la clave es hacerse las preguntas correctas y colocar las variables más representativas. Este análisis tiene 5 abordajes. La rivalidad entre competidores, el poder de negociación de los clientes, el poder de negociación de los proveedores, las amenazas de nuevos competidores entrantes y las amenazas de sustitución. Ahora bien, aquí hay que tener muy en cuenta lo siguiente. Lo que hace esta matriz es ver el riesgo, la fricción y la presión que ejercen estas variables sobre tu empresa. Entonces, siempre que nos dé un puntaje alto, que ahora vamos a ver la escala de Likert, va a ser una amenaza, una potencial amenaza, y siempre que nos dé un puntaje bajo, va a ser una potencial oportunidad porque estamos midiendo riesgo y fricción y presión y no estamos detectando netamente las oportunidades, ¿sí? Bueno, entonces acá tenés estas 5 abordajes que vamos a tener, estas 5 grandes variables.
Y a medida que vayamos dándole una puntuación para poder cuantificar y tener un norte claro, van a ir apareciendo en la columna C, que no la tenés que tocar porque tiene todas fórmulas. Y para eso, luego van a tener una ponderación, estas variables, y van a aparecer en la intensidad de la competencia. Aquí debajo de intensidad de la competencia vas a tener una categorización que si está por arriba del 60% es un océano rojo, de acuerdo al marketing, de alta competitividad, y si está por debajo del 60% es un océano azul, de una competitividad relativamente menor, ¿sí? Ok, así que todo esto te lo va a ir cuantificando automáticamente. ¿Qué tenemos también para ver? Tenemos una escala de Likert de 5 puntos, que yo para hacerla más sencilla la hice de 1 a 10, donde 1 dice que es nada importante, donde 3 dice que es poco importante, 5 dice que es sin gran importancia, 7 es importante y 10 es muy importante. Muy bien, entonces acá tenemos la primera parte de cómo se compone el cuadro de mando, perdón, de lo que es el análisis de Five Forces. Lo que vamos a hacer ahora a continuación es explicar cómo se va a desplegar en sucesivo cada una de las variables, cómo las vamos a identificar, qué criterio vamos a usar para plasmar las subvariables y cómo vamos a ir ponderándolas. Para eso, te voy mostrando acá, lo primero que vas a tener en la columna A es un ID, donde tenés que ir registrando el número de la variable. Yo acá puse pocas variables, porque creo que donde pones muchas variables se hace muy difícil después de seguir. Entonces, pocas variables que sean representativas, porque estamos hablando de cuestiones macro, ¿no? Entonces, por ejemplo, rivalidad de competidores, le pongo RB1, RB2, RB3 y así sucesivamente. Después tenés concretamente lo que vas a denominar como rivalidad de competidores. Y acá está bueno, tanto en esta como en las subsiguientes, que las preguntas que te hagas pueden ser correctas. Quizás malas preguntas o una mala conceptualización te va a llevar a malas respuestas. Después vas a tener una columna que se llama presión o riesgo, que tiene una desplegable. Fíjate que acá te hago zoom, tiene una flechita, ¿ves? Esa flechita vos vas a elegir de acuerdo a la escala de Likert que te mostré acá arriba, y vas a ver que automáticamente en la columna D va a ir cambiando el puntaje. Cuando vos elijas acá, poco importante, muy importante, perdón, te trae automáticamente el puntaje. Ahora lo vamos a dejar vacío. Acá vas a tener el puntaje que se va a reflejar acá. Después va a empezar a hacer cuentas para que todas las variables que analices, estamos hablando de las 5 fuerzas competitivas, como te dije, que es rivalidad, poder de negociación de los clientes, poder de negociación de los proveedores, amenazas de nuevos competidores, amenazas de sustitución, cada una pesa 10, de manera que todas tengan la misma posibilidad de ser elegidas. Entonces, a medida que vayamos completando la matriz, lo que va a pasar es que va a cambiar la ponderación y ese puntaje lo va a ir reflejando acá arriba, en el cuadro de mando superior. Ese cuadro de mando superior se va a ir reflejando en estas variables que tenés acá, en la intensidad de la competencia. Es decir, que el cruce de todos estos pesos relativos te va a dar a vos la intensidad de la competencia. Finalmente, y automáticamente, a medida que vayamos completando la importancia, se va a ir clasificando de acuerdo al promedio, va a ir tomando el promedio y va a hacer un análisis, y si está por arriba del promedio se va a clasificar como una amenaza, y si está por debajo del promedio se va a clasificar como una oportunidad. Vamos a tomar uno de ejemplo, ¿sí? Vamos a hacer uno de ejemplo, voy a hacer uno transversal, y después voy a ir completando un poco al azar para no llevarte tiempo porque sé que te va a cansar, pero sí para que tengas una idea del análisis. Bueno, vamos a comenzar, estamos en 10 minutos, fíjate cómo vuela el tiempo. Lo primero que yo puse acá es estabilización de la inflación. Estoy hablando de la rivalidad entre competidores. Entonces, lo primero que me tengo que preguntar es cómo se compone o qué marco tiene la competitividad entre los competidores en este sector. ¿Qué características tiene? Fíjate esto. La estabilización de la inflación traslada la competencia a la eficiencia y velocidad de rotación de stock, descolocando a rivales que dependen del acopio financiero tradicional. Es decir, estoy reflejando la realidad de que cambió el escenario competitivo. Lo que antes se competía de una manera, ahora se compite de otro. Muy bien. Para mi empresa, para mi estructura, como lo vimos en la parte anterior del análisis de cadena de valor, ¿qué riesgo tiene eso? Fíjate que dice que la estabilización traslada la competencia a la eficiencia y a la velocidad en la rotación de stock. ¿Qué tan importante es esto para mí? Entonces digo, por ejemplo, para mí es muy importante, porque me obliga a repensar, me presiona y me hace que yo tenga que replantear muchas cosas y mis competidores también. Es importante en general. Entonces, empieza a sumar los puntos. Fíjate que ya empiezo a tener una idea de puntaje. Muy bien. Sigo para abajo y digo, la tasa de crecimiento del rubro es lenta. La única manera de crecer es por ataque. Es importante, ¿sí? Aunque no es muy importante, pero es una variable importante. ¿Por qué es una variable importante? Es una variable importante porque también obliga a repensar ciertas cuestiones. Entonces, estamos hablando acerca de repensar, ¿no? Fíjate esto, la alta presión impositiva genera una competencia asimétrica y desleal frente a actores del rubro que operan parcial o totalmente en la informalidad. Es decir, no tenemos las mismas reglas de competencia todos, sobre todo en misiones. Pensá que yo estoy armando este Five Forces pensando en misiones y no pensando en Cava o en Buenos Aires o en Córdoba. Entonces, esto para mí reviste una gran importancia, ¿sí? Después, la necesidad de licuar estructuras de costos pesadas hace que los competidores ineficientes salgan a quebrar precios, rompiendo los márgenes de rentabilidad del sector. Esto es importante
¿Por qué? Porque ¿qué me está diciendo? Que el que no sabe competir, y fíjate acá cómo afecta esto, el que no tiene la formación empresarial necesaria, como no puede bajar costos de otra manera, revienta el precio. Porque ¿qué necesita? Liquidez. Como necesita la liquidez inmediata, lo que hace es baja precios para generar caja, pero te distorsiona el mercado y te rompe todo. Entonces, es muy importante tenerlo en cuenta porque lo voy a tener que tener en cuenta a la hora de la estrategia, ¿sí? Después, asimetrías cambiarias y aduanas frente a mercados limítrofes permiten que competidores operen con estructuras de costos imposibles de igualar. Bueno, esto es muy importante también, ¿sí? ¿Por qué? Porque me está hablando justamente de la asimetría. Ahora quiero que prestes atención, no sé si llegaste a ver porque estábamos charlando, pero fíjate, voy a dar control Z y cuando cambio, cuando coloco el último puntaje del cuadrante de rivalidad entre competidores, fíjate lo que yo tengo. Le pongo muy importante, ¿sí? Y automáticamente ya me empezó a hacer una clasificación. Automáticamente ya me llevó un puntaje acá arriba, al cuadrante, al tablero general, pero ya me empieza a decir, cuidado que tengo amenazas, tengo una oportunidad, tengo una amenaza, tengo una oportunidad, tengo una amenaza, para empezar a guiarme. Después cuando lo cruce, voy a empezar a analizar las medidas que voy a tomar, pero ya tengo un norte. De esta manera que hice ese cruce, vamos a seguir haciendo un par más y después te lo voy a hacer automático. Voy a tomar ahora uno de cada uno para guiarte. Ahora tengo que analizar los clientes. ¿Qué tengo que analizar de clientes? ¿Cuál es la pregunta clave? El poder de negociación que tienen los clientes. Entonces, ¿qué tanta presión me puede ejercer, no el mercado ya, porque el mercado lo componen tanto los clientes como los competidores o los complementadores de mercado, pero sí yo tengo que saber qué presión me va a ejercer el cliente, mi cliente o mi potencial cliente. Fíjate lo que yo coloqué. Dice, la alta sensibilidad al precio y el bajo costo de sustitución facilitan que el comprador migre rápidamente hacia opciones informales, segundas marcas o plataformas de e-commerce directas ante cualquier ajuste de oferta, lo cual es muy importante y me puede hacer muchísimo daño, ¿sí? Muy bien. Dice, fíjate otra variable acá, y después pasamos, seguimos avanzando. La transparencia de precios de canales digitales permite a los clientes comparar y cambiar de opción de forma instantánea, pulverizando la lealtad tradicional a la marca. ¿Te suena? Eso es recontra importante, no puse ese valor. ¿Pero por qué? Y porque fíjate vos que el cliente deja de valorar la experiencia de compra, deja de valorar muchas veces la fidelización. ¿Por qué? Y porque hace una migración. Ahora bien, esa migración puede no ser permanente, puede ser puntual por una oferta, por un Black Friday, por un hot sale, por un Cyber Monday, pero es puntual, ¿sí? Eso es lo que vos tenés que prestar atención y no enojarte con el cliente. Muy bien, vamos a proveedores. Fíjate acá, proveedores, por ejemplo, te pongo la PR2, ¿no? Dice, el nuevo esquema de apertura expone al sector a que los proveedores tradicionales cambien las reglas de juego, plazos de pago o suspendan acuerdos de exclusividad de forma imprevista. ¿Te das cuenta? ¿Qué pasa? Este nuevo escenario donde tengo importaciones ciertamente abiertas para cierto estrato y donde también yo tengo ciertos problemas estructurales, hace que los proveedores empiecen a cambiar las reglas de juego. Y esto es importante. Puede ser muy importante, pero lo ponemos como importante ¿por qué? Porque fíjate esto que pongo abajo, cómo se van complementando. Dice, flexibilización comercial reduce el monopolio de proveedores locales, pero expone la cadena de suministro a la volatilidad de precios internacionales. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo que esta flexibilización de yo poder importar de China si quiero, de poder traer o de poder traer a otros lugares, me da cierta flexibilización y rompe el monopolio. Pero ¿qué pasa? También refleja otras variables. ¿Qué te empieza a pasar? Vos decís, bueno, yo traigo de China, dale, perfecto. Pero después el flete que te trae de Buenos Aires hasta acá, te mata, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, expone la cadena de valor y nosotros tenemos que verlo. Entonces, es de gran importancia porque lo estoy tomando desde un punto de vista que a mí me distorsionaría mucho el flete, ¿sí? Te estoy tomando un ejemplo. Fíjate lo que pongo abajo que te va a interesar. Dice, la penalización geográfica, alta reticencia a proveedores nacionales a despachar cargas a la provincia. Esto es muy importante. ¿Por qué? Y por el tema del impuesto distorsivo que tenemos. Acá arriba ahora voy a poner otro valor, por ejemplo, sin gran importancia, y ya empezamos a tener. Acá también te voy a poner otros valores para que vayas viendo cómo va cambiando, ¿sí? Después lo vamos a analizar bien. Vamos a poner una importante para tener una idea. Amenaza a nuevos competidores. Bueno, sin duda que el nuevo competidor es muy importante lo que es la parte digital. ¿Por qué? Porque digitalmente yo puedo entrar con cualquier tipo de producto y servicio a vender en cualquier lado. Ese es un gran problema. ¿Qué puede modificar? Hay en algunos sectores o rubros que te pueden modificar por la disponibilidad de servicios. Por ejemplo, medicina prepaga. Puede entrar un competidor desde España, sí, fantástico, pero si no tiene operaciones acá no sirve. Ahora, pero en real estate es muy peligroso, porque yo puedo estar vendiendo terrenos en Miami desde acá y haciendo la inversión. Eso sí es peligroso, ¿sí? Entonces, después, por ejemplo, fíjate, después tenés costo de iniciar un negocio de comercialización de distribución es bajo. Bueno, eso es sin gran importancia, porque es cierto, se pueden abrir muchos distribuidores. Microcontrabando organizado, esto es de alta importancia, esto lo tengo que tener muy en cuenta, estos tours de compras que hacen que nos fusilan. Hay tecnología nueva que puede bajar las barreras de entrada, esto es importante. Después, proliferación e intermediarios con muy bajo costo de informalidad, esto es importante también. ¿Por qué? Y porque tenés mucha gente que prolifera y depende de la escala de tu negocio es donde te va a pegar, ¿sí? Te va a pegar más o menos, entonces hay que tenerlo en cuenta, es importante. Ok, y finalmente vamos a la parte de sustitutos. Y acá te tengo que hacer una salvedad y dejé un renglón para completar juntos, porque muchas veces se confunde, en las Five Forces, se confunde lo que es la sustitución
por otros canales. O sea, el canal web. No, no, no. Acá hablamos de sustitución producto por producto, ¿sí? Siempre tenés que tener en cuenta esto. U otro producto que me puede sustituir u otro servicio que me saca del mercado. De eso se trata, ¿sí? Ok, vamos a ver. Desplazamiento acelerado hacia bienes sustitutos de menor jerarquía, segundas marcas. Muy importante, porque cuando se retrae la demanda y contracción de liquidez, lo primero que hacen es eso. Importación masiva a menor precio, sí, pero una importancia sin gran importancia. ¿Por qué? Porque esa importación masiva, si bien es importante, pero no tiene el volumen crítico que puede tener para sacarte de la cancha. Después dice nuevo menudeo con baja regulación impositiva, eso tiene importancia. Ahora bien, dejémoslo para que completemos juntos. ¿Qué cosa puede pasar que te sustituya? ¿Sí? Dentro de lo que pensamos de productos o servicios, ¿qué puede pasar que te sustituya? ¿Qué tipo de producto o servicio puede pasar? Te dejo para que pienses un ratito. Ok, ¿sabes qué puede pasar? Puede pasar la IA, la introducción de inteligencia artificial para asesorar, para darte búsqueda, para poder guiar al consumidor cambia. Y yo te lo voy a poner desde dónde cambia. Prestando mucha atención acá. Hay una diferencia entre el SEO, que es lo que usa la gente para buscar en las redes, y el GEO, que es lo que se denomina como la búsqueda agéntica. Entonces, yo tengo que tener muy buena información sintetizada en mis plataformas, en mi comunicación, para ser visible. Si no, me vuelvo invisible. Entonces, ¿qué vamos a poner? Información precisa, sintética y clara sobre mi producto o servicio en cada touch point, ¿sí? En cada punto de contacto con mi cliente. ¿Por qué? Porque si no soy candidato a salir. Y esto, mis amigos, es muy importante y se puede volver un sustituto. Muy bien. De manera que ahora ya tenemos, fíjate todo lo que es clasificación de amenazas y oportunidades. En esta hojita vas a tener una fórmula que te va a permitir filtrar, ¿sí? Acá yo voy a ponerte un filtro, te lo voy a mostrar. Perdóname que todavía no terminé de darle el formato bien, pero vos vas a tener un filtro que vas a poder filtrar acá. Todas las amenazas, ¿sí? Entonces vas a saber acá cuáles son las amenazas que tenés, ¿sí? Todas las amenazas, después las buscas de este lado, y si querés ver las oportunidades, le das clic acá, te venís acá, tenés seleccionado todo, sacás las vacías y vas a ver las oportunidades. Como te expliqué el otro día, siempre las oportunidades son menores, ¿sí? Siempre vas a tener menor número. Pero bueno, acá vas a tener, termino de editarlo mientras estoy charlando con vos, acá vas a tener todas las oportunidades y en el otro lado vas a tener todas las amenazas, ¿sí? De esta manera terminamos en 23 minutos, llevó más tiempo, pero tenés una herramienta totalmente útil para vos. ¿Te interesa la herramienta? ¿Querés pedírmela? Escribime y no tengo ningún problema en compartírtela. Bueno, nos estamos viendo. Que estés muy, muy bien. Buen fin de semana. Gracias totales.